Buenos días, estamos nuevamente con nuestras meditaciones del Camino a Cristo. Estamos con el capítulo 2 y vamos a continuar entonces con nuestra meditación donde nos quedamos la semana antepasada. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior. Una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer a ésta a Dios a la santidad. Vamos a reflexionar, meditar este párrafo que acabamos de leer. Muchas veces, miren, muchas veces las personas tienen buenos temperamentos, si queremos hablar de caracteres naturales, a través de mecanismos naturales, dice, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad y el esfuerzo humano. ¿Ya? Meditábamos esto en la semana en mi iglesia y hay personas que han recibido buena educación, tienen buena carga cultural, ¿ok? Han sido criados de manera natural con un ejercicio apropiado de la voluntad y el esfuerzo humano. No necesariamente son cristianos, pueden ser ateos, ¿cierto? Y justamente estas personas son las que cuando tú llegas con la Biblia, ellos te dicen, pero si yo no soy tan malo, ¿por qué necesito arrepentirme? Los que han cometido pecados tienen que ir a confesar sus pecados a Dios. O los que tienen necesidad de la iglesia son los que han pecado mucho y se han portado mal. Pero yo lo he hecho bien. ¿No te has topado con personas así? Bueno, aquí el párrafo está hablando de personas así. Personas que tienen una buena educación, personas que tienen una buena carga cultural, personas que tienen un ejercicio de la voluntad correcto. Ellos trabajan, son personas de bien, ¿cierto? Emplean muy bien el esfuerzo humano para salir adelante, ¿ya? Pero aquí el texto dice, y repaso, todo tiene su propia esfera. O sea, esto llega hasta un punto, no llega más arriba. No tienen poder todas estas prácticas humanas para salvar. ¿Por qué? Porque producen una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. ¿Qué significa esto que no puedan cambiar el corazón? Significa que aunque sus obras, sus hechos están conforme a la ley, ¿cierto? Porque no producen un pecado, en el interior sus motivaciones no se sujetan a la ley. ¿Cómo es esto? Bueno, no roban, pero dirían y piensan, oye, podría tomar estas cosas. Digamos, no caen en una codicia externa, ¿cierto? De planificar y ir más allá, pero quizás miran para el lado, ¿cierto? Hay cosas que hacen en el interior, sus motivaciones los dirigen hacia otro lugar, ¿ya? Muchos inclusive rompen la ley de manera externa, pero como lo hacía Pablo, no se dan cuenta que la ley es espiritual, cosas que tuvo que aclarar Jesús. A eso se refiere con las motivaciones, con las intenciones. La ley va más allá y trata de ver las intenciones del corazón. Entonces, todas estas cosas no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida, ¿ya? Solamente un poder de lo alto puede cambiar las motivaciones del corazón. Este es uno de los textos claves, voy a profundizarlo un poco más, pero voy a leer otra cita. Dice,
nuevos deseos, designios y móviles. Necesita de nuevos designios y móviles que lo guíen a una nueva vida. A esto se refería cuando el Señor Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, si no naces de nuevo, es decir, a menos que no recibas un nuevo corazón, ¿cierto? La idea del que lo único necesario que se desarrolle, lo bueno que existe en el hombre por naturaleza, es un engaño fatal. Es decir, lo que el Señor te quiere dar es un nuevo corazón. No que restaure, o sea, no que saques adelante, desarrolles lo que ya está en tu corazón. No, Él habla de un nuevo corazón, ¿cierto? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locura y no las pueden entender. Y aquí hay uno de los puntos claves porque las iglesias, inclusive nuestra iglesia, puede tener conflictos porque las cosas espirituales son locura. Y como no han sido convertidos, tratan de abordarlas con la cultura, con la educación, con el uso de la voluntad que ellos traen, ¿cierto?, de su crianza, que se han de discernir espiritualmente. Y vuelvo a repetir, el camino a Cristo dice: no te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. En Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No basta comprender la amante bondad de Dios ni percibir la benevolencia, ¿cierto?, y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y la justicia de la ley y ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: apruebo que la ley es buena, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mas en la amargura de su alma agonizante y desesperada añadió: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ansiaba la pureza de la justicia que no podía alcanzar por sí mismo y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí es algo interesante. La misma exclamación ha subido en todas las partes y en todos los tiempos de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación: he aquí el Cordero de Dios. Y pongan atención lo que dice el camino a Cristo, que quita el pecado del mundo. Lo quita. Ojo, no pone un paño sobre él, no lo oculta, no lo transforma, quita. Por eso a la samaritana le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Algunas personas no entienden esto, creen que no se puede abandonar el pecado, ¿ya? La definición de pecado que tenemos nosotros es: el pecado es transgresión de la ley. Y aquí quiero dejar la primera definición de pecado, dejarla clara. Por lo tanto, Él quita tus transgresiones de la ley. Y cuando habla de que quita, no solamente habla de la parte externa, sino que habla de la parte interna: que tú no codicies, que tú no quieras robar, que tú no quieras deshonrar a tus padres. Eso es quitar el pecado desde la base misma, ¿ya? En Santiago deja muy en claro qué es lo que es el pecado. Dice que el pecado, siendo concedido en el interior, luego se realiza y produce la muerte, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el camino a Cristo. Y debemos entender que la única forma de que podamos ser salvos del pecado es que lleguemos a la concepción de que el pecado se produce dentro, antes de realizarlo externamente. Pero es una acción, es un rompimiento de la ley, primero en la mente y después en las obras. Espero que tengamos claro esto, mis queridos hermanos. Se me está acabando el tiempo. Que el Señor les pueda bendecir esta semana. Yo creo que quizás durante la semana vamos a ampliar este concepto con un testimonio personal y podamos comprender que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Esa es la obra que vino a realizar. Que el Señor les guarde y les bendiga en esta mañana. Nos vemos. Adiós.